Ya vamos a partir hoy día entonces con las primeras clases auxiliares de molienda. Ya sé que han empezado a ver un poco con el profe de las cátedras, pero vamos a partir con molienda convencional. Entonces, vamos a ver algunos parámetros y ecuaciones que nos van a servir para resolver los ejercicios. Hay dos ejercicios que vamos a realizar hoy día y finalmente unos ejercicios propuestos que he recomendado que los revisen ya y que hagan sus preguntas si es que tienen dudas. Entonces, lo interesante de la molienda es que, bueno, primero es una segunda etapa de la conminución en el procesamiento de minerales. La molienda o los molinos nos permiten reducir aún más el tamaño de las partículas, llegando a tamaño de micrones. Y lo que yo necesito en la molienda son medios de molienda. Ya en molienda convencional estos pueden ser bolas, pueden ser barras. Aquí tenemos algunos parámetros que se ocupan en la molienda. Primero tenemos el J, que es la fracción de llenado del molino, que vendría siendo la fracción del volumen del molino que está ocupado por la carga de medios de molienda. Medios de molienda se le llama a las bolas o a las barras, ¿ya? En molienda convencional. Tenemos E, que va a ser la porosidad de la carga de los medios de molienda. H, que es el hold-up del mineral, que vendría siendo como la masa de mineral que está en el molino en un instante de tiempo. Y bueno, la razón entre el largo y el diámetro del molino. Aquí hay algunas ecuaciones que no es necesario que se la aprendan, sino que sí es importante que sepan qué es lo que, o cómo se calcula ya, o qué representa. Por ejemplo, el hold-up del mineral lo podemos calcular como el volumen del molino, ¿cierto? Por J, que vendría siendo la fracción de llenado, por la porosidad de los medios de molienda, por la densidad total, por el CP. ¿Ya? Lo mismo para la carga de los medios de molienda, diferencia aquí que la porosidad o se multiplica por 1 menos la porosidad por la densidad del acero, porque los medios de molienda son bolas de acero o barras de acero. Tenemos la potencia mecánica, la potencia consumida, y esto es interesante, que es la ecuación de Bond que veníamos ocupando para el chancado, pero si se fijan ahora tiene un factor acá, este factor de acá, que vendría siendo una pitatoria de unos factores, ¿ya? Que es la multiplicación de distintos factores de corrección, que los vamos a ver más adelante también. Y tenemos el tiempo de residencia también, que se calcula como el hold-up del mineral, partido del flujo de alimentación que está entrando. Tenemos la energía específica, que es lo que vamos a ocupar en esta ecuación de acá. Si se fijan, podemos calcular la potencia mecánica en función de la energía específica y la carga de los medios de molienda. Se calcula de esta forma, con todos estos parámetros. Y lo que tienen que tener ojo acá es que, si se fijan acá, hay un SS, ¿ya? Que también es un factor de corrección que se ocupa solamente cuando el diámetro del molino es mayor a 10 pies, ¿ya? Al final es un factor que corrige por el diámetro del molino. Entonces, en esta fórmula, B es el diámetro máximo de los medios de molienda, y esto está en milímetros, eso también es importante. Esto está en milímetros, y D, que es el diámetro del molino, en metros. Entonces, ¿qué más tenemos acá? Los factores de corrección que aparecen en la pitatoria de la ecuación de Bond, ¿ya? Entonces, tenemos un primer factor de corrección que corrige por el tipo de molienda, es 1 si es en húmedo y 1.3 si es en seco. La molienda es siempre en húmedo, o típicamente en, o sea, 95 o más por ciento de los casos en húmedo, ¿ya? Porque se trabaja con partículas muy, muy pequeñas. Un segundo factor de corrección que corrige por el tipo de circuito, uno si es un circuito cerrado, y este depende de la granulometría. Cuando el circuito es abierto, ahí les deberían especificar cómo se comporta el factor E2. E3, que corrige por el tipo del molino, y si se fijan, este es el único que corrige en función de las características del molino, ¿ya? Porque el valor se calcula dividiendo el diámetro del molino. Un E4 que corrige por la granulometría de alimentación, y se tienen que cumplir estas condiciones para calcular el factor. Hay que comparar primero si el F80 es menor o igual que este FO o F0, que se calcula de esta forma.
Y si el F80 es mayor que ese FO0, hay que calcular el factor de corrección 4 con esta formulita de acá. Después tenemos el quinto factor, que es por la granulometría del producto, pero esto se ocupa solo para remolienda. Y ahí se compara el P80 con un valor que es 70 micrómetros. Y finalmente un factor de corrección que corrige por el R80. ¿Ya? Si este es mayor a 6, el factor de corrección es 1, y si es menor que 6, el factor de corrección lo calculan de esta forma. ¿Ya? No sé si hay alguna duda o pasamos al tiro a los ejercicios. Quizás algunas cosas van a quedar más claras con los ejercicios. Lo importante es que se queden que ahora los equipos lo que está interactuando es una pulpa, ¿cierto? Que tiene mineral, que tiene agua, y además hay unos medios de molienda que nos ayudan a reducir el tamaño de las partículas. Esa es como la interacción que hay en el equipo. Si no, pasamos a los ejercicios. Y dice, para un circuito de molienda de bolas en operación que consiste en un molino de 10 por 10 pies y que trata en un circuito cerrado directo, 70 toneladas cortas por hora de un mineral de densidad de 2,8 toneladas por metro cúbico, se ha determinado experimentalmente la siguiente información operacional. Nos dan el tonelaje de alimentación fresca, que son 70 toneladas cortas por hora, la potencia consumida promedio, que son 642 kilowatts, el índice de trabajo, o el work index de laboratorio actual, que es 14.2 kWh por tonelada corta, y nos dicen que los parámetros de molienda es el CP de 75%, el factor de llenado de 0,4 y la porosidad es de 35%. Nos piden calcular la carga circulante, el tiempo medio de residencia del mineral y el work index operacional. Y además nos dan la distribución granulométrica de la alimentación fresca, la descarga del molino, el molino recirculado y el producto final. ¿Ya? Entonces, vamos a aquí, voy a dar vuelta a esta cosa. Y van surgiendo nuevas. Ya. Tenemos entonces nuestro circuito. Nos dicen que es un circuito cerrado directo. Entonces, vamos a tener el molino. Esto va a clasificar, ¿cierto? Esto va a ser C, esto va a ser B. Y vamos a llamar B. Las letras van lo mismo que se las son. Entonces, ¿qué cosas tenemos? El molino es de 10 pies por 10 pies. La densidad es de 2,8 toneladas por metro cúbico. El flujo de alimentación fresca son 70 toneladas cortas por hora. La potencia consumida es de 642 kilowatts. El work index es de 14,2 kilowatt-hora por tonelada corta. Y bueno, el CP es 75%. La porosidad es 25%. Ya, entonces yo llené aquí directamente las fracciones retenidas de los valores que me estaban dando. Y lo primero que me piden calcular es la carga circulante. Ya, A es la carga circulante. Y si se recuerdan, nosotros podíamos calcular la carga circulante en función de los tamaños. De hecho, es lo que tienen que hacer en la tarea. ¿Ya? Entonces, podemos calcular la carga circulante en función de los tamaños, como FI, ¿sí? Es el producto del anero, perdón. FI de alimentación del anero. ¿Ya? Entonces, lo que tengo que hacer es ir viendo para cada tamaño. Por ejemplo, cuando X es igual a 1750 micrómetros, la carga circulante la voy a calcular como FI
P, que sería 0, menos D, que sería 3, dividido 3, menos F y D, que sería 4. Y esto nos queda menos 3, ¿cierto? O sea, 3, perdón. Nos queda 3 dividido 1. Sí. 3. Y si esto lo multiplico por 100, la carga circulante sería 300%. ¿Ya? Entonces, para este tamaño es 300%. Y lo mismo para los otros tamaños. Aquí nos da 350, aquí nos da 260, aquí 300. Aquí creo que da 0, porque si se fijan da 26 menos 26 dividido 26 menos 26. O sea, queda 0 partido 0. Así que ahí no se pone nada. Esto es 230 y el siguiente es 330%. Entonces la carga circulante del sistema vendría siendo el promedio de esto y que es 296 o lo que es igual a 296%. Y esa es la carga circulante del sistema. ¿Qué podemos hacer con eso ahora? Nos vamos a la segunda pregunta, ¿cierto? Que nos pedían el tiempo de residencia del molino. Tiempo de residencia del molino. Entonces, sabemos que el tiempo de residencia se calcula como H, que es el hold-up, dividido el flujo de alimentación que está entrando al molino, ¿ya? Que en función de lo que nosotros dibujamos sería GSC, este de acá. Este es el que está entrando al molino, ¿cierto? Entonces, como calculamos la carga circulante, podemos calcular lo que entró al molino, ¿verdad? Porque bueno, aquí no lo hicimos, pero si hacemos el balance de masas, tenemos que A más B es igual a C y que C es igual a B. Y que A es igual a P y que D es igual a C. Entonces, la carga circulante, ¿cierto? La calculábamos como el flujo recirculado, que era B, partido el flujo fresco. Tenemos que esto es 2,96, tenemos que GSA son 70 toneladas cortas por hora, y podemos calcular GSB, ¿ya? Entonces GSB es igual a 207,2 toneladas cortas por hora. Pero GSC, que es lo que necesitamos, es igual a GSA más GSB. Entonces GSC va a ser igual a 70 más 207,2. GSC es 277,2 toneladas cortas por hora. ¿Qué podemos calcular ahora o qué necesitamos? Porque con esto calculamos la parte de abajo, ¿cierto? Necesitamos ahora la parte de arriba. Entonces nos van a calcular el hold-up, que era el volumen del molino, por J, por epsilon, por CP, por ROT. El volumen del molino va a ser igual a pi por R cuadrado por H, ¿cierto? Esto sería igual a pi por el diámetro al cuadrado por el largo. ¿Y cómo nos quedaría esto? Recordando que tenemos esto en pies. Voy a poner acá. Si arreglo todo esto, tengo pi cuartos por d al cuadrado, sería 10 por 0,3048,
esto es para poder pasarlo a metros, por 10 por 0,3048. El 0,3048 es para pasar de pie a metros. ¿Ya? Entonces tengo que... esto es el diámetro, esto es el largo. Entonces... el volumen del molino, entonces, va a ser la multiplicación de todos esos factores y es 22,24 metros cúbicos. Tenemos el volumen del molino. Entonces, si nos vamos aquí a esto, calculamos el volumen del molino, tenemos el J de enunciado, tenemos E por enunciado, tenemos CP por enunciado, y nos falta la densidad total, o la densidad de la pulpa. Entonces, T, si se acuerdan, es igual a ρS partido CP más 1 menos CP por ρS. 2,8, esto es 0,75 más 0,25 por 2,8. Y esto nos sale directo. La densidad de la pulpa entonces son 1,9 toneladas por metro cúbico. Y ahora lo único que hacemos es reemplazar todos estos valores en el HOLDAP. Tenemos 22,4, o sea 22,24, perdón, metros cúbicos por el factor de llenado, que era 0,4. 0,4 por 0,35 por 0,75 por 1,9 toneladas por metro cúbico. Y si se fijan, me vale un metro cúbico, ¿cierto? Y esto me queda en toneladas, que es la unidad que me interesa. Y esto nos queda 4,97 toneladas cortas. Aquí hice directamente el cambio de tonelada a toneladas cortas. Y ahora, ¿qué nos falta entonces? Calcular el tiempo de residencia. Calculamos H, ¿cierto? Que era 4,97 toneladas cortas dividido 2. Ay. Y 277,2 toneladas cortas por hora. Esto lo multiplicamos por 60. Esto es igual a 1,08 minutos. Y ahí calculamos el tiempo de residencia. ¿Se entendió? Sí, por mi parte entendí. Entendió. Ya. Nos vamos entonces a la última parte, que nos preguntaban por el Working Index operacional. Ay, no dije otra. Ya. ¿Siguen viendo la pantalla de nueva presentación, cierto? Sí. Ya. Ya. Y aquí nos falta ahora entonces calcular el Working Index operacional. ¿Y cómo calculamos el Working Index operacional? Utilizando la ecuación de Bond. ¿Por qué la ecuación de Bond?
Voy a poner aquí. ¿Por qué la ecuación de Bond? Porque tenemos que, ok, la potencia consumida, ¿cierto? Es 10 por GSA, por el work index, la pitatoria, ¿cierto? De los factores, son 1 partido a la raíz de 80 menos 1 partido a la raíz de 80. Tenemos esto, ¿cierto? Que lo tenemos enunciado. Esto lo podemos calcular, esto lo podemos calcular, esto lo podemos calcular, ¿ya? Y esto también lo conocemos enunciado. Entonces la idea es que los valores que a nosotros nos entregan de lo que está pasando en la planta, por ejemplo, nosotros digamos, ok, el work index operacional en verdad es esto, y el work index que teníamos de laboratorio es esto otro. Entonces la idea es poder comparar estos dos valores, ¿ya? Entonces, esto es 642 kilowatts. Esto son 70 toneladas cortas por hora. Esto lo queremos saber. Esto lo tenemos que calcular. Y esto es 134,3 micrómetros. Y esto es 1408,2 micrómetros. Ya, entonces nos vamos a calcular ahora los factores de corrección y voy a irme acá, ¿ya? Entonces, para el ejercicio 1, el primer factor de corrección nos dicen que el CP es de 75%, ¿ya? Y si nos dicen que el CP es de 75%, significa que yo tengo agua en la pulpa, ¿cierto? Entonces, eso ya me Sí. dice que estamos trabajando Está en con húmedo. molienda en húmedo. Después, el tipo de circuito nos dicen que estamos trabajando con un circuito cerrado directo, así que tenemos directamente este Uno valor. también. Después, tenemos que calcular E3, ¿ya? Pero esto sería 2,44 dividido el diámetro en metros, que sería 10 por 0,3048, y esto elevado a 0,2. Ahí me dio 0,96. ¿Es que alguien me lo calcula por ahí? Ya, ahora tenemos que calcular el FO o el F0. Esto sería 4000, ¿cierto? Por la raíz de 13, dividido la raíz de 14,2. Y esto es igual a 3827. Entonces, el F80, yo lo había calculado antes, ¿cierto? Y lo puse directamente en el otro lado. El F80 es 1408. 1408,2 micrómetros. ¿Ya? Esto me da el micrómetro oficial. Y eso significa entonces que el F80 es menor que el FO. Que el F0. El FO. FO o F0, yo nunca sabía cómo se llama. Entonces el E4 también es 1. ¿Ya? El E5 en este caso no aplica, porque esto es solo para remolienda y no estamos trabajando en remolienda. Y finalmente el E6 lo podemos calcular, ¿cierto? Sí. Lo podemos calcular porque tenemos el R80, o sea, el F80, ¿cierto? Y Dividido el el P80. P80, que era 1408,2, dividido 134,3, y esto es igual a 10,5. Así que caemos también en esta parte, que el E6 es igual a 1. Entonces, ¿qué nos quedaría? Que la pitatoria va a ser 1 por 1 por 0,96 por 1 por 1 por 1. por 1. Exacto. Así que nos devolvemos
Ahí estamos. Entonces esto es igual a 0,96. Sí. Ujú. Volviendo entonces a la ecuación de Bond, yo despejo el work index, yo voy a tener work index es igual a 642 kilowatts dividido 10 por 70 toneladas cortas por hora por Por 0,96 0,96. por Por la... Ujú. 0,059, que es lo que, lo que sale de acá. ¿Ya? Paréntesis. Sí, todo el paréntesis es 0,059. Entonces, el work index va a ser igual a 16,08 kilowatt hora por toneladas cortas. ¿Y qué teníamos del enunciado? Que el work index, otro work index operacional. El work index entonces de laboratorio es menor al work index operacional. ¿Qué nos podría estar diciendo eso? ¿Qué nos podría estar diciendo eso? ¿No? ¿Vale? Bueno, primero nos dice que el sistema tiene ineficiencia, ¿cierto? Porque al final yo estoy gastando más energía en disminuir el tamaño de las partículas que la que en verdad necesito. ¿Sí? Ya, eso se lo voy a dejar como propuesto para que le den una vuelta más. ¿Qué puede estar pasando para que yo tenga ineficiencia en el sistema? Vamos a pasar entonces ahora al segundo ejercicio, que dice, una empresa minera requiere expandir su capacidad de molienda, habiéndose decidido la incorporación de una nueva línea de molienda, convencional unitaria, capaz de tratar 14.000 toneladas por día de mineral. Se pretende operar en circuito cerrado inverso, con carga circulante estimada del 250%. La molienda es en húmedo, con un 65% de sólidos en peso. El mineral a tratar presenta las siguientes características, nos dan el work index, nos dan el F80 y nos dan la densidad de sólidos. ¿Qué más nos dicen? Nos dicen que el molino de bolas operaría con un nivel de llenado del 40%, con una velocidad de rotación equivalente al 75% de su velocidad crítica. La carga de molienda es de acero, de densidad 7,1 toneladas por metro cúbico y porosidad del 30%. Considera un tamaño máximo de bolas de 4,5 pulgadas y además nos dicen que se requiere entregar un producto de 80% bajo 200 micrómetros, teniendo como base la lista de molinos que se incluye en los apuntes, pero hasta más adelante, y determinar si él o los molinos más convenientes, especificando sus dimensiones y la potencia del motor requerido. Entonces esta es la lista de molinos que nos dan. De aquí lo que nos interesa es esto de acá, los tamaños, ¿ya? Lo que nos interesan son los tamaños. ¿Y cómo procedemos entonces? Ya. Yo les recomiendo, o lo que yo hago para resolver este ejercicio, es hacer una tablita. Y en la tablita tengo el molino, que son los que nos entregan, ¿cierto? El molino, después pongo el diámetro del molino, el largo del molino, esto en metros. Después calculo L3, porque si yo me devuelvo a esto, el único factor que depende de las dimensiones del molino es L3. Ya todos los otros, una vez que yo lo elijo, debería mantenerse constante.
Entonces L3, lo pongo aquí. Después la potencia de Bond. Kilowatt. La carga de los medios de molienda en toneladas. Después la energía específica, que es el kWb, está en kilowatts por tonelada. La potencia mecánica. Y finalmente el número de molinos. La potencia de molinos. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser poner las dimensiones del molino, 9 por 12. $14, 11 por 16, 12 por 18, 13 por 19, 14 por 20, 15 por 21, 16 por 24, 25 y 18 por 28. 18 por 28. ¿Ya? Entonces, después, todo esto lo paso a metros. Ya como esto está en pies. Esto está en pies, así que lo paso a metros para que sea más fácil trabajar con ello. Esto así, lo voy a poner puntito, 5,49. 66, 366, 497, 8, 54. Ya, el E3 entonces. ¿Cómo calculado el E3? Como 2,44 y el diámetro en metros, elevado a 0,2. ¿Cierto? Sí, sí. Así. Entonces esto me da 1, 0,98, 0,96 y 0,85. Después calculo la potencia de Bond. Pero para poder calcular la potencia de Bond, necesito el index, necesito el GSA, necesito la pitatoria de los DJ y necesito los tamaños. Un partido del P80 menos 1 partido de los P80. ¿Cierto? Entonces nos vamos a ir acá. Estoy trabajando también en húmedo porque el CP es 65%. Me dicen que el circuito es cerrado. El tipo de molino va variando, así que no puedo calcularlo. Esto sí puedo calcularlo, porque el F80 me dice en el enunciado que tiene que ser el 80% bajo 200 micrómetros. Y Sí. denme un segundo, por favor. Vuelvo en 2 minutos. Ok.
Ya he vuelto, lo siento. Lo siento, lo siento. No, dale nomás con. Gracias. Ya, entonces, ¿dónde estaba? Ah, ya. Me dicen que el F80 son 10 milímetros. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esos 10 milímetros los paso a micrómetros. ¿Ya? Y ahí voy a tener el F80. Entonces, tengo que el F80 son 10.000 micrómetros, perdón, y el F80 son 200 micrómetros. Vamos a aprovechar de calcular el R80 al tiro. Ahí lo R800. El R80 es igual a 1000 dividido 100. 250 kilos. 50, sí. Ya. Entonces, nos falta calcular el F0. Es 4000 por 13 dividido 19,62 y esto es 3256. Entonces, tenemos primero que el F80 es mayor al F0, así que hay que calcularlo. Esto no porque es remolienda y el último es 1, ¿ya? Entonces, vamos a calcular el 4 aquí. Espera. Aquí. Entonces, el 4 va a ser igual al R80 más el work index 7, el F80 dividido F0 menos 1, el R80. ¿Ya? Calculamos todos estos valores, ¿cierto? El R80 era 50 más el work index que es 19,62 menos 7. Aquí tengo F80 que era 10.000 dividido el F0 que nos dio 3.256 menos 1 dividido 50. No sé si este alguien puede chequear, pero a mí me dio 1,52. Entonces sería 1,52 por 1 por 1 por 1 por L3, que va cambiando cada rato, ¿cierto? Y cierto. Ya. Entonces ahí tenemos todos los valores y se van a ir dando cuenta que la potencia de Bond va a ir cambiando para cada uno de los molinos, porque va cambiando el E3. Entonces aquí vamos a tener 11.000, vamos a tener 11.664,3, 11.382,7, 11.155,2 y esto va a ir disminuyendo a medida que yo hago el molino más grande. Después que tengo la carga de los medios de molienda. ¿Por qué me va a cargar la carga de los medios de molienda? Porque la carga de los medios de molienda
que yo lo calculo como el volumen del molino por J por 1 menos epsilon por la densidad del acero. La densidad del acero es constante, ¿cierto? La porosidad también, el J también, pero me cambia el volumen del molino. Entonces, mientras yo tenga un molino más grande, voy a necesitar más medios de molienda para poder cumplir con el tamaño que necesito. Se van a dar cuenta que abajo yo tengo 401,4 toneladas. Después, energía específica. Ya, esta es la quizá un poco más latera, porque si recuerdan, tenemos que ocupar, voy a volver muy atrás. Aquí, tenemos que ocupar esta ecuación, ¿ya? Recordando que esto es metro, ¿cierto? Esto en el enunciado nos dicen que es 75%. Y recuerden que este SS es solo cuando el diámetro es mayor a 10 pies. Entonces, si eso se ocupa solamente cuando el diámetro es mayor a 10 pies, yo no necesito calcular ese en los primeros, ¿cierto? Entonces, desde aquí, yo calculo esto sin el SS, y estos son con el SS, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a tener? 9,2, 9,6, 9,9. Aquí voy a tener 12,8, ¿ya? Después, ¿cómo calculo la potencia mecánica? Lo voy a anotar aquí. La potencia mecánica va a ser igual al KW por la carga de los medios de molienda, ¿ya? Entonces es la multiplicación de esto por este nomás. Yo voy a tener 313 313, 411, 611, hasta llegar aquí a 5121, ¿ya? Ya, y lo que es importante es que la potencia mecánica me está indicando, o sí, me está entregando la energía que yo requiero para utilizar un solo molino, ¿ya? La potencia mecánica. Entonces, si yo divido la potencia de Bohm con la potencia mecánica, voy a obtener el número de molinos que requiero. ¿Ya? Voy a poner aquí con otro color. Entonces, el número de molinos va a ser igual a la potencia de Bohm, que es toda la energía que yo necesito, dividido la potencia mecánica. ¿Ya? Si yo hago esa división, voy a tener que, si utilizo el primer molino, o las primeras características, voy a necesitar 38 molinos, con el siguiente voy a necesitar 28 molinos, con el siguiente 19, 11, 8, 7, 5, 4, 3, 3 y 2. Ya, con estas características, ¿con qué molino se quedarían ustedes? O sea, con este número de molinos, ¿con qué se quedarían ustedes? ¿Qué equipo escogerían? ¿No? ¿No? Dos molinos, ¿no? Con el de 2, ¿cierto? Primero porque muchísimo más barato. Segundo porque yo conté como las líneas de trabajo pares, ¿cierto?
Y nos faltaría calcular también la potencia del motor. ¿Cómo calcular la potencia del motor? Considerando teniendo en cuenta, perdón, la eficiencia de los equipos, ¿ya? Recuerden, 90% para los equipos nuevos y 75% para los equipos viejos. Pero si, por ejemplo, el penúltimo molino, este de 17 por 25, también le hubiese dado que necesitaban 2 molinos. ¿Con cuál de los dos se quedan? ¿Con el de 17 por 25 o con el de 18 por 28? ¿Con cuál de los dos? En ese caso quizás les convendría quedarse con el de más arriba, pues si es que los dos fueran, insisto, si es que los dos dieran que son 2 molinos, les convendría quedarse quizás con el de 17 por 25, porque primero porque estaría sobredimensionando menos, ¿cierto? Segundo porque muy probablemente, dado que la potencia del motor está en función de las dimensiones, la potencia requerida va a ser mucho menor y eso significa también menos lucas. Y tercero, hay un ejercicio que está como propuesto en que el costo capital está en función del volumen o en función de las dimensiones del molino. Entonces, quizás en cuanto a costo capital de los equipos, dado que este es más pequeño, también les convendría más, ¿ya? Así que eso. Aquí aplicación de ecuaciones y tener en cuenta que la potencia de Bohr me entrega toda la potencia que yo necesito, mientras que la potencia mecánica me está dando la potencia de un solo motor. Entonces, al dividirla, ¿cierto?, obtengo el número de molinos. Finalmente, ejercicios propuestos. Este era el que les decía. Una empresa minera debe ampliar su planta de molienda para tratar 10.000 toneladas por día de un mineral proveniente de otra unidad geológica con características especiales. Como no puede demorar mucho la ampliación, solo puede elegir entre dos, bueno, son entre 4 molinos disponibles en verdad de las siguientes dimensiones. Se operará en circuito cerrado inverso con una carga circulante del 300%. Dice, las bolas son de acero, el tamaño máximo de las bolas de 4 pulgadas, la porosidad de la carga de los medios de molienda es de 30%, la fracción de llenada es 0,4 y se operará un 75% de la velocidad crítica y se espera que el 80% del producto esté bajo los 200 micrómetros. El mineral a tratar presenta el 80% de sus partículas bajo 4.000 micrómetros, con un work index de 18 kWh por tonelada corta, un CP del 65% y una densidad de 2,7 toneladas por metro cúbico. Se piden calcular el número de molinos necesarios para tratar el mineral, considerando ambas alternativas disponibles en el mercado. Lo voy a cambiar por esto. Entonces ustedes pueden elegir entre cuatro molinos disponibles, considerando la cantidad disponible en el mercado junto con la potencia del motor requerido. Ya, esto era lo que les decía. Aquí el costo de comprar un molino puede ser estimado a través de esta ecuación de acá. Y dice, calcule el número de molinos. Ya, calcula el número de molinos, el costo es tanto, y dice, considerando que los costos operacionales son en base a las toneladas tratadas por el circuito, ¿cuál es la mejor alternativa económicamente hablando? C, en caso de que la decisión de qué molinos comprar fuera solo técnica y no económica, ¿cuál es la alternativa más conveniente y por qué? Entonces la idea es que en las preguntas de arriba ustedes puedan considerar distintos factores, considerando también el factor económico, y después les preguntan cómo cambia esta respuesta si es que la decisión es solo técnica y no económica. Después en propuesto 2 dice, una empresa minera dispone de un molino usado en una etapa de molienda unitaria de 3 por 5 metros, accionado por un motor de 1.200 kW, el que se requiere utilizar para la remolienda de concentrado. Se pretende tratar un circuito cerrado inverso con una carga circulante de 200%, work index de 14 kWh, densidad mineral 3,8. Le dan los tamaños,
Y le dice la molienda se realizará en húmedo, 65% de sólido en el peso, bla, bla, bla. Y les piden las toneladas de bolas necesarias para la carga, el tonelaje máximo de sólidos que se puede procesar y el tiempo medio de residencia que tendría el mineral en el molino. Y eso es todo. No sé si tienen dudas. Recomiendo que hagan los ejercicios propuestos, por favor. Si los hacen de aquí a la próxima semana, podemos resolver dudas en la clase auxiliar y si no, por mail antes del ejercicio. Procuren que no sea 1 hora antes del ejercicio para resolver las dudas con tiempo. ¿No hay más dudas?